Hola, buenas noches. Soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma y a Distancia de México para la carrera de Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. Estamos en la asignatura de Normatividad Fiscal. Nuestra unidad 1 es Fundamentos de la Normatividad Fiscal en las Pymes, con nuestra docente Denis Sandoval Arriaga. Mi nombre es Mayeli Anilú Rodríguez Villafuerte. Los temas que abordaremos son federalismo, finanzas públicas, política fiscal, política del gasto público y presupuesto. La normatividad fiscal son todas aquellas normas, leyes, reglas de cualquier rango cuya finalidad es regular cualquiera de los aspectos relacionados con los tributos, las cuales rigen mandatarios federales, estatales y municipales. Esta se establece según la dependencia para la que sea necesaria y es de vital importancia que conozcamos e identifiquemos la función y la aplicación de las leyes fiscales de México, ya que representan un papel fundamental para el desarrollo y crecimiento del país y por supuesto para las pymes, por lo que es necesario el correcto manejo operacional de la normatividad fiscal, por lo que en esta actividad vamos a describir y comprender los mecanismos que articulan la operación eficiente de la Ley de Ingresos de la Federación, identificando las funciones y los elementos del federalismo, las finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto. Federalismo. Proviene de la voz latina foedus, que significa unión, alianza, pacto o acuerdo, términos que hacen referencia a la forma de estructuración y organización de asociaciones humanas y que la ciencia política se asocian como la unión de diferentes conjuntos políticos, que a pesar de su asociación conservan su carácter individual. Sus elementos: un territorio propio constituido como una unidad por la suma de los territorios de los Estados miembros, una población con derechos y obligaciones en relación con la entidad local. Esa población de los Estados miembros también tienen derechos y obligaciones específicos con respecto a este. Una sola soberanía. El poder supremo es el Estado federal. Los Estados miembros participan del poder, pero solo dentro de los ámbitos y espacios de su circunscripción y en las materias y cualidades que la Constitución les atribuye. Un gobierno en los tres niveles, el federal, estatal y municipal, con sus facultades delimitadas por la Constitución General. La personalidad del Estado federal es única. El Estado miembro de la Federación goza de autonomía constitucional y se da a sí mismo su propia Constitución local, que permite determinar su régimen interno en armonía con la Constitución General. Los estados participan en la reforma de la Constitución General. Los estados deben de contar con los recursos económicos propios para satisfacer sus necesidades. El Estado federal posee dos tipos de norma: las que rigen todo el territorio que las crea el Congreso de la Unión y las que rigen a los estados miembros y las crean ellos mismos en sus congresos locales. Funciones. La importancia del federalismo radica en la habilidad para lograr la confusión y el equilibrio entre la existencia de un gobierno federal o central y la autonomía de los estados federados. Estos dos niveles políticos establecen acuerdos para distribuirse las diversas funciones y competencias. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece textualmente que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se lleven a cabo por el presidente de la República con la aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. De tal manera que aunque se diseñen preceptos específicos por los estados de acuerdo a las razones requeridas por ellos mismos, deben estar alineados a las disposiciones del Código Supremo y no a las leyes generadas por el mismo, debido a que la forma de asegurar una soberanía es mediante un órgano supremo y este lo representa la Carta Magna a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía y las facultades fiscales representan una importante función para el poder tributario y el cumplimiento de la operación exitosa del Estado, debido a que de ello dependen los recursos e inversión necesaria para el cumplimiento de las necesidades y expectativas del desarrollo del mismo y de los gobernados. Finanzas. Las finanzas son una rama de la economía que estudia la gestión del dinero y capital de cualquier agente económico, llámese Estado, empresa, familia o persona individual. Analiza los riesgos que conlleva el intercambio de dichos recursos financieros entre estas entidades económicas. Las funciones son lograr una correcta administración de dinero y capital
para lograr un buen control de sus recursos y alcanzar las metas propuestas a nivel estatal, empresarial, familiar o individual. Estudia las acciones de ahorro, inversión y gasto para generar ganancias teniendo en cuenta todas las variantes que intervienen en estas decisiones financieras. Sus elementos pueden ser dinero, acciones, bonos y bienes de capital. Las finanzas se enfocan en la obtención de gestión de dinero y capital. Analizan el riesgo que existe en toda decisión financiera, minimizando pérdidas y maximizando ganancias. Estudian los medios de adquisición de capital, el uso de este y los retornos que obtiene por sus inversiones. Algunos de los conceptos claves de las finanzas son inflación, tasas de interés, costes de oportunidad, riesgo financiero, beneficio económico, oferta y demanda. Se ayuda de otras disciplinas como las matemáticas, la contabilidad, la administración y la estadística. Optimiza los recursos financieros de cualquier agente económico, como ya dijimos, Estado, empresa, familia y personal. Finanzas públicas. A través de esta, recabarán los recursos financieros de la población mediante impuestos, los cuales posteriormente serán utilizados en el cumplimiento de sus funciones al servicio de la sociedad. Esto mismo se usa para la redistribución de la renta que perciben los ciudadanos, en virtud de las actividades que les producen ingresos. De forma concreta, esto significa que entre mayor captación de impuestos, mayor ingreso nacional se verá reflejado en inversiones estratégicas para el desarrollo económico de la nación. Funciones. Las finanzas públicas implican dos procesos: la captación de ingresos, de la cual se encarga la política de ingresos, y la realización de gastos o egresos que efectúa el Estado, para mantener el funcionamiento de sus organismos, gastos corrientes, así como para invertir en programas de obras públicas y de desarrollo social, o bien en empresas estatales. Sus elementos. En cuanto a la captación de ingresos, la cual se realiza a partir de la política de ingresos. En México, el gobierno federal obtiene recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones al respecto están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En su párrafo 2 nos dice que proyecta y calcula los ingresos de la Federación, del Distrito Federal y de las unidades paraestatales, considerando las necesidades del gasto público federal, la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la Administración Pública Federal. Estudia y formula los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de ingresos de la Federación y del Distrito Federal. Determina los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administrando su aplicación en los casos en que no compete a otra secretaría. Determina los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y administra su aplicación en los casos en que no compete a otra secretaría. Establece y revisa los precios y las tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, o bien las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan. Cobra los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigila y asegura el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Organiza y dirige los servicios aduanales y de inspección, así como la unidad de apoyo para la inspección fiscal y aduanera, y por supuesto representa el interés de la Federación en controversias fiscales. En cuanto a ingresos y egresos del sector público, los ingresos tributarios, mejor conocidos como impuestos, son obligados a favor del Estado, que fija la ley con carácter general a los individuos, que son las personas físicas, y a las empresas, que son las personas morales, para que paguen cierta cantidad de dinero en relación con determinados actos económicos. Por ejemplo, al realizar la compra de un bien de consumo, al obtener ingresos por el trabajo o al generar las empresas beneficios financieros. La vía tributaria en la obtención de ingresos financieros constituye el medio más adecuado de mantener sanas las finanzas públicas sin que el Estado se vea obligado a recurrir al endeudamiento cuando se presente una situación deficitaria. Política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno de un país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público,
para mantener un nivel de estabilidad en los países. Elementos. La política fiscal representa la herramienta que el país utiliza para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos, administrados por un presupuesto medido por gastos previstos. Encabezado por dos instituciones claves en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. El sistema bancario mexicano es una estructura organizacional dentro del cual opera el conjunto de instituciones bancarias, respondiendo a las directrices que le marca la autoridad superior. Funciones. La política fiscal basada en dos principios. La existencia de una estructura de gobierno propio y de asuntos o facultades de competencia exclusiva, en el primer caso significa que poseen órganos legislativos y ejecutivos elegidos por sus habitantes y la capacidad de autoorganizarse, tener su constitución y órganos de gobierno propios. En el segundo, que en el ámbito constitucional, la distribución de facultades es lo suficientemente amplia para preservar los intereses locales con la única limitante del interés común de la federación. Política del gasto público. La política del gasto público está respaldada en México por la Ley de Egresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año y donde se establecen las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente mediante el presupuesto de egresos de la Federación, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución mexicana. Elementos. Establecer las directrices sobre la forma en que se realizará el gasto público, así como por la cantidad que se ejercerá en el transcurso del año siguiente, mediante el presupuesto de egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución mexicana. Los egresos del gobierno federal consisten en gastos de capital o de inversión que se dedican a la prestación de servicios y a la producción, incluyendo las transferencias a empresas y organismos sujetos a control presupuestal o administrativo. Funciones. Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, proyectar y calcular los egresos del gobierno federal y de la administración pública paraestatal, haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos y en atención a las necesidades y políticas del desarrollo nacional. Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del presidente de la República. Normar, autorizar y evaluar los programas de inversión pública de la Administración Pública Federal. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiere el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados. Por lo tanto, se puede concluir que la función de la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual ésta se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Las dependencias en las que se ejerce el gasto total de la Administración Pública Federal son los tres poderes de la Unión: Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, incluyendo todas las secretarías de Estado. Sus ramos generales: aportaciones a seguridad social, erogaciones adicionales, deuda pública, desarrollo regional, participación en estados y municipios, erogaciones no sectorizables, erogaciones para saneamiento financiero, reconstitución y órganos electorales. Presupuesto. El presupuesto federal del gobierno mexicano comprende la recaudación y el gasto del sector público, es decir, del propio gobierno federal, de las empresas y de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como del resto de los organismos bajo control administrativo. El proceso de preparación consiste en la participación y coordinación sobre una base general y sectorial de todas las secretarías de Estado, así como de las empresas y organismos sujetos a control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de preparar el documento de recaudaciones, donde se establece la cantidad de ingresos que por ese concepto se espera obtener presupuestalmente durante el siguiente año fiscal. Las diversas secretarías a la vez preparan sus estimaciones de gastos por sus propias operaciones y para las de todas las empresas o entidades controladas presupuestalmente bajo su propia jurisdicción.
Los ingresos y los gastos de las empresas y los organismos controlados administrativamente están sujetos a supervisión de las Secretarías de Estado, y como en el caso de las empresas controladas por el presupuesto, se requiere de la aprobación de la Secretaría correspondiente para que tales empresas u organismos obtengan financiamiento. Ambos tipos de organismos pagan impuestos y constituyen parte de los ingresos del gobierno federal. La Ley Anual de Ingresos de la Federación proporciona la autorización necesaria para recaudar impuestos y contrapréstamos. Por su parte, la Ley de Ingresos de la Federación se convierte en el presupuesto de egresos que otorga la autorización para la realización del gasto público. Como conclusión, podemos ver a través del estudio de esta unidad, hemos aprendido acerca de la importancia de la implantación de sistemas fiscales para el sostén y desarrollo de nuestro país. En México, la recaudación de los principales impuestos como el ISR, el IVA y otros más, están bajo la responsabilidad del gobierno federal, la cual, además de la eficiencia recaudatoria, tiene una lógica redistributiva de dimensiones muy importantes para nuestro país. La vía tributaria y la obtención de ingresos financieros constituye el medio más adecuado de mantener sanas las finanzas públicas para que el Estado no se vea obligado a recurrir a un endeudamiento cuando se presenta una situación deficitaria, es decir, cuando los gastos superen los ingresos. La Ley de Ingresos de la Federación es el medio regulatorio para la inversión de los recursos recaudados por medio del presupuesto, gasto público y la política fiscal, y las pymes desempeñan un papel fundamental durante todo este proceso nacional. Por todo lo anterior, es fundamental comprender que la soberanía y las facultades fiscales son una función muy importante para el poder tributario y el cumplimiento de la operación exitosa del Estado, pues de ahí provienen los recursos, las inversiones para el desarrollo de nuestro país.